¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su video podcast Fitmasters. El día de hoy me siento muy contento y me congratulo con la presencia de Gustavo Soto. ¿Qué tal amigos? Sea bienvenido a tu video podcast Fitmasters. Alan, es un placer compartir el día de hoy contigo. Igualmente, gracias por la invitación y por supuesto desde aquí, desde Estados Unidos, para llevarle a todas las personas que te escuchan en todas las partes del mundo, en todos los rincones del mundo, información importante empresarial de cómo establecer negocios aquí en los Estados Unidos. Antes de entrar brevemente de lleno a nuestro programa, que es un alto contenido de valor por tu invitación y sobre todo porque estás aquí con nosotros, alto expertos desde Houston, Texas, quisiera que nos platicaras acerca de ti, qué te dedicas, qué haces, cuáles son tus actividades y por qué es de que eres una gran persona que ayuda a todos los latinoamericanos para establecer nuestros negocios en Estados Unidos. Claro, Alan, como lo dije, Gustavo Soto, soy de Colombia, radicado aquí en los Estados Unidos ya hace un tiempo bastante amplio. Y lo que hacemos básicamente, yo trabajo con un canal que se llama Now Media, Canal 21, que es un canal bilingüe aquí en los Estados Unidos, y nuestro principal socio es el Heraldo de México, el tercer medio de comunicación más visto y escuchado allí en todos los estados de México. Básicamente nuestra programación es educar a estos empresarios que quieren venir aquí a los Estados Unidos a formar empresa, que quieren traer sus productos hacia los Estados Unidos, que quieren traer servicios también hacia los Estados Unidos, pero que a veces no encuentran cómo hacerlo. Se les dificulta por falta de conocimiento y afortunadamente, Alan, pues contamos con personas así como tú que lo estás haciendo muy bien y ayudas a la comunidad también. Fíjate que es muy importante mencionarle a todo el auditorio de Feedmaster y a todos tus seguidores también que realmente lo que hacemos nosotros es buscar unos enlaces en el cual podamos unir esfuerzos, unir actividades, hacer equipo, porque si bien es cierto hoy la competencia ya no es local, ya sí nos podemos adimensionar de que nuestros principales competidores en un sano mercado, me refiero a una situación en la cual hay oportunidad de crecimiento para ambas partes, pues es importante decirle a toda la audiencia que ya las cuestiones son mundiales, ya no podemos hablar solamente de Latinoamérica, sino incluso también ir más allá a los estados del norte como Estados Unidos, Canadá y por qué no incluso también hacer algunas cuestiones en Europa o en Asia, no sería, ¿no? Ya son cuestiones que a lo mejor en otro punto o en otro programa pudiéramos hablarlo, pero mi estimado, yo quisiera hacerte la primera pregunta. ¿Qué sucede, por ejemplo, porque ya se ha visto mucho la tendencia, vino a revolucionar con la pandemia y muchas empresas tuvieron que digitalizarse, tuvieron que renovarse e incluso potenciaron el servicio electrónico, ¿no? El llamado e-commerce. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando empresas tradicionales o empresas mexicanas y sobre todo latinoamericanas quisieran exportar sus productos o servicios a Estados Unidos? ¿Por dónde podemos empezar? Claro, sobre todo antes de contestarte esa pregunta, quiero decirte que el comercio de los Estados Unidos, primero que todo, ofrece valiosas oportunidades para expandir sus negocios. ¿Y por qué Estados Unidos, Alan? Porque se mantiene siempre a la vanguardia uno, que es muy importante, acontecimientos comerciales durante toda la época del año, desarrollos tecnológicos en el mundo. ¿Por qué productos en los Estados Unidos? Porque son sinónimo de calidad y tecnología y precio competitivo. Entonces, es decir, la plataforma importante, no sin antes olvidar otros países, Estados Unidos es muy importante porque es un referente, uno, porque el dinero es seguro, la economía es estable y lo vivimos en la pandemia. A pesar de que tuvimos pandemia, fue uno de los países que creció durante la pandemia. Que hablas del e-commerce. Amazon fue una de las plataformas que más creció. Netflix fue una de las plataformas que más creció. Y de allí en Amazon muchas personas empezaron a vender sus productos, pero hay que tener cuidado con el tema de Amazon también. Hemos visto unas tendencias de algunos empresarios que han puesto sus productos en Amazon y cuando estos productos empiezan a volverse rentables, Alan, Amazon toma algunos productos como referente y los empieza a replicar, los empieza a copiar y los empieza a vender directamente a ellos. Es decir, que el empresario muchas veces está quedando por fuera de esta plataforma. Por eso nosotros mismos tenemos que empezar a generar nuestro propio e-commerce y nuestras propias plataformas. Oye, Gustavo, ¿y tú, por ejemplo, sugieres que muchas de las empresas pudieran empezar
a vender sus productos mediante Amazon o simple y sencillamente sí trasladarse, digo, porque es bien sabido que en Estados Unidos puedes establecer o generar la constitución de una empresa sin estar físicamente allá mediante una LS. ¿Pudieras platicarnos algo al respecto? Sí, hay dos maneras de venir a los Estados Unidos o invertir en los Estados Unidos que es muy importante. Yo puedo ser un inversor activo o pasivo. El pasivo es el que está desde México haciendo negocios, teniendo su compañía aquí en los Estados Unidos, teniendo su cuenta bancaria y por supuesto reportando los impuestos, que es lo más importante. Y está el activo que quiere venir con algún tipo de inversionista para él y para su familia y que quiere abrir aquí el negocio en los Estados Unidos. Pero ojo, Alan, es muy importante no aventurarse tan rápido y venirse aquí a los Estados Unidos a abrir la compañía, porque es que no solamente es venir y abrir una LLC, tiene un tema fiscal, tiene un tema de impuestos que es bastante complicado, un tema de un estudio de mercadeo es muy importante y nosotros los latinos y los hispanos pensamos que porque tenemos un producto ganador en México, por ejemplo, va a ser ese producto ganador aquí en Estados Unidos. Ojo, tenemos a China que está a la vanguardia sacando productos de lo que queramos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo empezaría manejando plataformas digitales para vender mis productos, un e-commerce que yo mismo pueda generar, un Facebook no está mal, una plataforma que pueda entrar aquí, un Amazon se corre el riesgo que ya te dije, si el producto es ganador o es perdedor, pero al final pues Amazon te permite esa plataforma para poder vender tus productos. Oye, Gustavo, entonces es importante que las personas antes de ingresar a Estados Unidos realicen encuestas, realicen métricas en las cuales pongan al servicio como un formulario, ¿no? De los que envían incluso hasta Facebook te lo maneja, para que realmente nos aperturemos o nos otorguemos una, como una cuestión en la cual pues, realmente saber si es validada nuestra propuesta, o nuestro producto, nuestro servicio para establecerlo allá. Fíjate que a mí me sonaba un poco peculiar la cuestión de que en México, por ejemplo, la tasa de impuestos en cuanto a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, pues sí son muy genéricas, sí son muy puntuales desde Tijuana hasta Quintana Roo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, tengo entendido que cada estado federal de los Estados Unidos maneja diferentes o presenta diferentes pagos de impuestos. Por ejemplo, dicen que no es lo mismo hacer o constituir una empresa en Delaware que establecerla en Texas o incluso en California. De hecho, Alan, recordemos que en el estado que yo me encuentro, que es Texas, que es el cuarto estado más grande de los Estados Unidos, es donde los impuestos son mucho más económicos. Uno, dos, estamos en frontera con México. Ahorita, en meses anteriores, Tesla se emigró para Austin, que es la capital de Texas, que no es Houston, porque todo el mundo piensa que la capital de Texas es Houston, es Austin, Austin, es sí. muy pequeña, que cuando uno llega allí, lo que menos se va a imaginar que es la capital. Pero ya Tesla migró allí para empezar a abrir sus operaciones. Texas es el cuarto estado más grande, tenemos el centro médico más grande del mundo, somos número uno en energía, somos número uno en petróleo, eh, es de una familia muy importante aquí, no depende de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, que prácticamente Texas es un estado independiente, si se quisiera independizar en este momento fácilmente lo puede hacer, la construcción viene creciendo, es el estado donde se hablan 150 lenguas, Alan, de acuerdo a las 150. estadísticas que están acá, 150 lenguas. Es el estado que más consulados tiene aquí en los Estados Unidos y es uno de los que más le genera dinero aquí a los Estados Unidos. Ahora, como estamos en temas con fronteras, todo el mundo lo primero que piensa en traer es productos agrícolas desde México hacia Estados Unidos. Ojo, está invadido Estados Unidos de estos productos. Apuntémosle al tema de servicios, que es lo que nos está haciendo mucha falta aquí. Tecnología, ciberseguridad, robótica. Todos estos temas son muy importantes. No nos enfoquemos en seguir trayendo los productos tradicionales. Dejémosle eso a los que ya lo han hecho por mucho tiempo y las nuevas generaciones, los nuevos muchachos que van saliendo, por decirlo así, ya tienen que ir reinventándose e ir mirando otros productos que sean interesantes para este mercado.
Fíjate que mencionaste algo muy importante y que creo que todos los latinoamericanos lo compartirán con nosotros, que si bien es cierto, ya te había platicado que contamos con una plataforma responsiva de abogados, ¿no? Y tenemos también el conocimiento de que muchas startups latinoamericanas pues han crecido, han llegado a los Estados Unidos y han generado bastante éxito. Tal es el caso como Rappi en Colombia, como Fitpal, también, que también es empresa colombiana, Nubanco en Brasil, incluso Bitso y Kavak ya consideradas unicornios, todas estas empresas latinoamericanas consideradas unicornios. Entonces, sería importante a lo mejor potenciar el servicio exponencial, o sea, si bien es cierto a lo mejor tener una base o unas funciones en México o en Colombia o en Brasil o en Chile o en toda Sudamérica, pudiéramos también establecerlas en Estados Unidos. ¿Crees que pudiera ser posible llevar a cabo esos servicios? Si bien es cierto, hay algunas regulaciones que lo permiten, ¿no? Claro, no, Alan, claro que es posible, totalmente, totalmente de acuerdo, es posible. Simplemente nosotros como latinoamericanos, como hispanos, tenemos que cambiar el chip en muchas cosas porque el modelo americano es totalmente diferente. Tenemos que unirnos y no cumplir el sueño americano, como dice alguien que conozco muy, muy popular, dice el sueño latinoamericano. Y él lo que quiere es juntar a todos estos empresarios y traerlos aquí a Estados Unidos y enseñarles cómo abrir los negocios aquí en los Estados Unidos. Es una gran oportunidad Estados Unidos para hacer negocio, pero enfoquémonos mucho en el tema de servicios. La tecnología, el Internet nos permite hoy en día trabajar desde cualquier parte del mundo, ¿vale? Ya la gente hoy en día es nómada, ya vive con un computador, un buen Internet y vive con absolutamente nada y viaja por todo el mundo, viven felices y hacen un excelente trabajo. Pues sí, estaban mencionando las métricas anteriores conforme a una revista aquí en México, que se llama Expansión, mencionaban que salvo las artes y las cuestiones que tuvieran que ver con la literatura, la escritura, no eran sujetas a ser sustituidos por androides, por la inteligencia artificial o por todas estas cuestiones. Incluso en la semana, Mark Zuckerberg había mencionado que había invertido más de $5,000 millones para la realización de la cuestión de la realidad virtual. La pregunta que quisiera hacerte, mi estimado, va mucho en cuanto a la idiosincrasia del latinoamericano. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, incluso en la cuestión de que los Estados Unidos se diferencien a nosotros en cuanto ellos sí puedan establecer a lo mejor o ejecutar las ideas, ¿no? O sea, ¿por qué hay tantas startups en Estados Unidos? Si bien es cierto, hay que en crecimiento en Latinoamérica, pero ¿por qué no se ven tan reflejadas si estamos estimando de que hablamos del 1% o 2% del total de todas las startups latinoamericanas que se establecen incluso en Silicon Valley, en Nueva York y algunas que otras en Florida? O sea, ¿qué diferencia hay? Tal vez será la cuestión de que, por ejemplo, las empresas latinoamericanas o las instituciones financieras no crean en el talento de los latinos y es por eso que todos los latinos tengamos que subir a los Estados Unidos. Alan, es una buena pregunta, es una excelente pregunta y a diferencia del americano, el americano es muy de procedimiento, ¿no? Muy de seguir la línea. Nosotros no, a nosotros nos cuesta. Tú, por ejemplo, dile a un latinoamericano que es imposible subir a esa montaña y créeme que de alguna manera lo va a hacer. Pero el americano, pues tú le dices, hay que subir a esa montaña, le dice, ¿para qué? No es necesario, eso no está dentro de mi programación. Entonces, a veces queremos demostrar cosas que no son, nos complicamos en el tema de los procedimientos, nos complicamos sobre todo, Alan, cuando llegamos a este país. Lo que más cuesta cuando llegamos a este país es el tema de adaptarnos en temas culturales, en temas de egos y en temas de yo, porque en nuestros países seguramente somos personas muy importantes, somos doctores, somos ingenieros, somos abogados, pero cuando tú llegas a Estados Unidos, digamos que tú estás sentado al lado del millonario y al lado tal vez del que no tiene absolutamente nada y no pasa nada, todos somos iguales. Entonces, cuando llegamos a esa realidad aquí en los Estados Unidos es cuando nos chocamos con esa cultura, ¿no? Con el procedimiento, que es muy importante, seguir reglas y el americano en eso sí es clave y es importante en el seguimiento de las reglas. Oye, por ejemplo, ¿crees que en alguna cuestión, en el hecho de que el de los desarrollos de las nuevas empresas, crees que hay alguna cuestión en la situación en el que a lo mejor las autoridades o el gobierno de cada entidad, de cada país del que integran Latinoamérica, incluso Centroamérica, tuviera que a lo mejor generar mejores políticas públicas para fomentar la cuestión de la economía, del desarrollo de estas plataformas y potenciar realmente estos servicios exponenciales que te voy a ser muy sincero, o sea, yo he conocido muchas empresas mexicanas, sobre todo en el área fintech,
que han desarrollado buenas métricas y sobre todo un crecimiento que puede facilitar la vida de las personas. Sí, sabes, Alan, ahorita que me preguntabas, y algo que no se me puede pasar es, antes de invertir o abrir cualquier negocio, yo lo primero en lo que tengo que invertir es en data. Cuando yo invierto en data, mi negocio va a ser exitoso. Que volvemos a lo mismo, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué no lo hacemos? El americano, antes de abrir un negocio, él invierte en data. Los números para ellos son muy importantes. Nosotros no. Nosotros nos aventamos al negocio sin saber si va a funcionar o no va a funcionar. Ahora, en lo que hablabas frente a los gobiernos, sí, claro, hay emporios económicos muy grandes también que no le permiten el desarrollo a nuestros países. México, Colombia, Sudamérica, no vayamos tan lejos, está Venezuela, Bolivia, todos estos países se complica y hay mucho talento que no tiene la oportunidad de salir desde allí. A veces nosotros nos quejamos por el tema de educación en nuestros países, que no tenemos esas garantías, pero la educación en nuestros países son muy buenas. México, por ejemplo, a mí me sorprende la cantidad de mexicanos que hay aquí en los Estados Unidos con ese gran talento y que vienen de grandes universidades, o seguramente no de grandes universidades, Alan, pero que llegan aquí a los Estados Unidos y lo sorprenden a uno con esa capacidad mental y esa inteligencia que tiene el mexicano para desarrollarse aquí en los Estados Unidos. A mí, la verdad, me encanta cómo lo hacen ustedes porque lo hacen muy bien, de una forma muy sencilla y muy práctica. ¿Qué es lo que le sugieres, por ejemplo, a las nuevas generaciones? Porque si bien es cierto, ya con la pandemia, pues sí vino a modificar algunas prácticas o algunas actividades, sobre todo en los hábitos de los latinoamericanos de la generación X, partiendo de esa misma, porque de la generación X, los millennials y los centennials, respecto a México y Latinoamérica, pues son ahora sí que la ciudadanía económicamente activa, ¿no? La que le aporta recursos financieros y económicos a nuestro gobierno. Mi pregunta sería, ¿qué le pudieras a lo mejor recomendar a estas generaciones y hablarlo de una forma muy general para podernos inmiscuir en el mundo de la tecnología y sobre todo la era digital en cuanto al desarrollo de actividades empresariales? Son generaciones totalmente diferentes, Alan, totalmente diferentes. Son generaciones muy pasivas y a veces nos desespera verlos tan pasivos, a veces nos desespera verlos tan tranquilos a nuestra época. Yo tengo 46 años, nosotros venimos de una generación así, de echarle ganas, de hacerlo con todo. Y digamos que estas nuevas generaciones vienen un poco más tranquilos, pero no significa que sea malo. No significa que sea malo. Lo hacen muy bien también, pero lo hacen a su estilo. Tú lo haces a tu estilo y te funciona y va muy bien, perfecto. ¿Qué podemos aconsejarle a estas personas que están llegando aquí a Estados Unidos también y que están abiertas a estas nuevas generaciones? Sobre todo el tema de humildad es muy importante. Hay que generar credibilidad porque ya hemos escuchado de que no les creen a ellos, de que no son muy proactivos, de que no son muy activos. Entonces uno dice al final del día, ¿cuál es la generación que sirve? Yo pienso que es un complemento de una cosa y de otra. Claro. Aquí nuestros operadores son muchachos muy jóvenes que si tú los ves dices, wow, a veces los ve uno a un ritmo que uno como que, hey, vamos, pero son modelos totalmente diferentes, pero sirven. Oye, mi estimado, en cuanto a los requisitos para realizar o obtener un visado a lo mejor de trabajo, de estudiante, siendo latinoamericanos, porque mucho se ha avanzado de las olas migratorias a los Estados Unidos y bueno, digo, nos ha pasado de incluso a los mexicanos porque los vemos pasar desde Chiapas y por todo el Océano Pacífico o todos los estados colindantes hasta llegar a Tijuana, o incluso algunos se van para Texas. ¿Crees que hay alguna cuestión que posibilita a lo mejor estos talentos que tú mencionabas en cuanto a la obtención de documentos migratorios para establecer actividades en los Estados Unidos? Claro, aquí todavía se requiere mucho talento, Alan, porque a pesar de que estamos en la potencia mundial, aquí la gente no estudia, no porque no quiera, sino porque la educación aquí en Estados Unidos es demasiado costosa. Un año aquí en la universidad más económica, en la Universidad de Houston, una Ajá. ingeniería de sistemas te cuesta $14,000 al año. Cuando un muchacho trabaja en un McDonald's, trabaja en un Burger King y se gana tan solo $350, $370 a la semana. Es decir, es casi imposible estudiar aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer, hay muchas plataformas y tú buscas por internet, entras, googleas y hay muchas compañías que te contratan desde tu país para venir aquí a los Estados Unidos a trabajar. Importante, el inglés. Eso es súper importante. Hablar el inglés, ser profesional en lo que estás haciendo, buscar este tipo de herramientas, este tipo de plataformas para poder migrar legalmente aquí a los Estados Unidos. Cuando tú migras legalmente como profesional,
es un rollo totalmente diferente a cuando nuestras generaciones migraron aquí a Estados Unidos de otra manera. Entonces, lo importante es de que estos jóvenes o estas familias que se quieren inmiscuir a realizar actividades empresariales en Estados Unidos, es necesario que lo realicen previamente en el consulado o en la embajada de cada país, de aquí de Latinoamérica. Sí, en la embajada hay muchos, pero también encontramos muchos materiales. Tú tienes un networking bastante interesante y tú más que nadie nos puedes decir personas que ayudan y asesoran a las personas a llegar fácilmente aquí a los Estados Unidos, que son personas muy honestas, que son personas trabajadoras y que definitivamente les están vendiendo una realidad. ¿Cómo migrar a los Estados Unidos? A través de los consulados de los Estados Unidos en cada uno de sus países pueden buscar la información. Allí les dicen cómo importar a los Estados Unidos, cómo invertir en Estados Unidos, cómo exportar hacia los Estados Unidos, porque no solamente es traer, podemos llevar también muchas cosas hacia nuestros países, cómo hacer negocios con Estados Unidos, cómo sacar una visa legalmente, cómo venir a estudiar, cómo invertir, absolutamente todo, Alan. Mi estimado, pues hemos llegado a la cumbre del programa y es un honor para mí hacerte la pregunta de Feedmasters. Esta se la hacemos a todos nuestros invitados. Yo quisiera que amablemente nos pudieras mencionar o recomendar 3 sugerencias, 3 consejos para todas las personas que en un momento determinado han estimado, valorado realizar actividades en los Estados Unidos, ya sea en presencia o incluso haciendo un coworking con personas o latinos que ya estén establecidos en Estados Unidos y nosotros estando acá en Latinoamérica. ¿Cuáles serían esas 3 vertientes muy puntuales, importantes que todos los latinos debemos atender si queremos realizar esas actividades allá? Uno, creer, importante creer. Dos, el networking es muy importante hoy en día. Abre muchas puertas, abre muchas plataformas y sobre todo hay que tener mucha constancia, Alan. Ahí hay que mantener, como dicen ustedes los mexicanos, mantener el dedo en el renglón y no quitarlo de ahí, porque vamos a encontrar muchas dificultades, vamos a encontrar, nos vamos a caer, pero nos tenemos que levantar, no desfallecer en ningún momento. Me fui con otra más. No, sin problema, ese fue el pilón y te agradezco mucho porque la verdad sí es importante mencionarte que pues todos los jóvenes y a veces me incluyo, sí nos desesperamos un poco porque estuvimos acostumbrados a que nuestros padres con mucho esfuerzo y dedicación nos dieron algunas oportunidades y alternativas para tener una mejor calidad de vida y a veces nos desesperamos y buscamos el efecto microondas, ¿no? Creemos que todo el éxito sea instantáneo y pues no, la vida no es así, hay procesos, ¿no? Y como bien lo mencionan los japoneses, ¿no? O sea, realmente las cuestiones que vale la pena tener pues tienen alrededor de 10 a 20 años. Sí, no desesperarnos, tener mucha paciencia, tranquilidad, calma, actitud, disposición, echarle ganas, como dicen ustedes, me encanta esa palabra, échenle ganas a la vida, actitud, mucha actitud. El networking es súper importante. Crean, a veces nos cuesta creer en las plataformas digitales porque pensamos que todo lo que allí está montado es un fraude y nos van a engañar, nos van a robar, nos van a estafar. No, hay que creer, buscar personas serias como Alan, a través de su plataforma, está haciendo un trabajo muy importante y desde allí conectar, Alan. Eso es lo que Claro que hacemos. sí. Tú sabes que aquí en Houston, aquí en Now Media, Canal 21, esta es tu casa, está, cuando quieras venir aquí, las puertas están abiertas. Con mucho Para ti, gusto. para tu gente, Claro para que ti, sí. para toda tu gente. Con mucho gusto te tomamos la palabra en su momento y ya nos pondremos de acuerdo para que Fit Company también se encuentre en Texas. Claro que sí. Mi estimado, por último, ¿dónde te pueden encontrar todos los latinos en dado caso de que tengan alguna sugerencia o cuestión? Claro, me pueden encontrar en mis redes sociales G Soto VIP o pueden entrar a Now Media Canal 21 o hablando de negocios con Gustavo Soto. Ahí me pueden escribir en el Instagram cualquier duda que tengan, con mucho gusto se la responderemos para ayudar a nuestra gente que vengan aquí a Estados Unidos a hacer negocios con un país que es muy importante hacer negocios. E incluso, si no, sería los Estados Unidos hacer coworking con todos los latinoamericanos, Claro que potenciarnos sí, entre nosotros, claro que ayudarnos. sí, claro que sí. Vamos a iniciar un proyecto bien interesante el próximo mes, donde te extiendo la invitación. Te Muchas vamos a hacer una gracias. entrevista interesante y es un networking bastante grande para todos los empresarios. Tenemos gente de Perú, tenemos gente de Colombia, tenemos gente de Argentina, tenemos gente de México y esto es lo que buscamos, unir estos empresarios para darles las herramientas para que puedan llegar a los Estados Unidos. Hay mucho mito, no crea lo que dicen por ahí, hay mucho mito. Abrir compañía en los Estados Unidos es muy fácil, más no se lo alcanzan a imaginar. Es súper fácil abrir compañía aquí en los Estados Unidos. Incluso más fácil que en México. Ya estuve ahí haciendo una Sí, comparativa de investigación, sí. sí, sí. Bueno, mi Correcto. estimado, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos muy contentos aquí en Fitmaster de haberte tenido y que nos hayas brindado un espacio y sabemos de tu apretada agenda. Alan, un abrazo desde la distancia. Cuídese mucho y bendiciones. Esperamos verte pronto, mi estimado.
Primero Dios. Muchísimas gracias.